Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor Jesucristo por el privilegio que nos concede de poder llegar donde cada uno de ustedes se encuentran. Saludamos a todos los hermanos y amigos dentro de Nicaragua y fuera de la frontera de Nicaragua, especialmente a la radio El Shaddai, su pastor Ricardo Arias, Radio Camino de Santidad en Boston, pastor Juan Antonio Barbosa y su esposa Marisol. Pasamos a la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana yo te suplico ante el trono de tu gracia que tú me ayudes a ser un expositor fiel del mensaje de tu palabra. Yo te ruego que tú me permitas hoy, como que fuera el último día del mundo o de mi vida, ser lo más íntegro, sin quitarle ni ponerle a la predicación de tu palabra. Y permite que esa palabra nunca regrese vacía, y que cada radioyente esa palabra le edifique, consuele y exhorte. En el nombre de Cristo te lo pido y te lo ruego. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana es: ¿a quién iremos? Tomamos una porción de la palabra del Señor en la cual Pedro hace esa pregunta después de darse cuenta de que no hay nadie en este universo que tenga la respuesta a las necesidades humanas. Me llamó la atención en días pasados un titular en un diario de circulación nacional que decía: el cielo ríe con fulano de tal. El diario se está refiriendo en la noticia a la muerte de un actor famoso que acaba de fallecer en días pasados. Era un hombre que hacía reír a todo el mundo a través de sus películas. Era el hombre más gracioso para los televidentes. Pero resulta que este hombre que hacía reír, él lloraba en tristeza, en su soledad. Pasaba semanas y meses enteros con depresión, lágrimas y llantos. Y cuando él consideró que ya no había esperanza, agarró el cinturón de su pantalón y se suicidó. Por supuesto, el diario dice: el cielo llora. Por supuesto que toda persona que se quita la vida nunca va a entrar al cielo, porque al cielo únicamente se entra por medio de la persona de Jesucristo.
a través de un arrepentimiento. ¿Cuál fue la causa de la muerte? La tristeza. Una persona puede pasar 7 días sin tomar agua y sobrevivir, 40 días sin comer alimento y sobrevivir, 17 minutos debajo del agua sin respirar y sobrevivir. Puede pasar sin muchos recursos y sobrevivir. Pero en el segundo que la persona pierde su esperanza, considera que su vida ya no tiene sentido. Traigo a colación esta anécdota de este actor de cine para que nos demos cuenta de que sin Cristo el ser humano no tiene esperanza. Y quiero poner en mención otra anécdota que me aconteció. En el mes de diciembre del año 2004, a las 4 de la madrugada, recibo una llamada de Estados Unidos de uno de mis hermanos, donde me comunicaban por vía telefónica de que mi hermano mayor tenía varios días de estar en coma o en estado comatoso. Estaba conectado a una máquina artificial donde le suministraban alimento y oxígeno, pero él ya no respondía a ninguna sensación ni procedimiento médico. ¿Qué era lo que le había pasado a mi hermano? La respuesta era sencilla. Después de tantos años de tomar licor, su estado de salud se fue deteriorando hasta que un día, unido al problema del hígado, el alcohol le afectó ciertas venas internas que van en el estómago. Le produjo una hemorragia donde empezó a desangrarse y a morirse. Lo llevaron de emergencia al hospital, le hicieron los exámenes y determinaron que su situación era gravísima. Solo Dios, a través de un milagro, podía salvarle la vida. Le operaron, por supuesto, para detenerle la hemorragia. Las venas dentro de su estómago, a la par del hígado, estaban algunas de ellas deshechas y le trasplantaron venas de plástico. Y luego le detuvieron la hemorragia porque le ponían sangre siempre de repuesto. Pasó 10 días. Pero desde el primer momento en que a mí me comunican esa situación, siempre oro por mi familia. Yo empecé a clamarle a Dios y le dije: no permita, Dios, que este hombre parta a una eternidad sin esperanza, sin Jesucristo. Y empecé a humillarme y a clamar al único que podía resolver el problema en ese momento. Y 10 días después, de pronto, él reacciona y sale de su estado de coma. Y poco a poco fue mejorando hasta que le dieron de alta en el hospital y empezó a caminar y luego integrarse después de muchos meses a su trabajo. Me sentí muy agradecido con mi Dios, porque la Biblia dice de que solo Jesús es el que tiene palabras de vida eterna. Jesucristo es la palabra eterna, la palabra encarnada, la palabra viva. Un hombre con poco estudio y poca preparación le dice al Señor, después de reconocer que Jesús es su esperanza: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otro momento el Señor le dice: bienaventurado eres Simón y Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
ninguna persona, nadie en este mundo, absolutamente nadie, viene a Cristo si el Padre Celestial no lo envía por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Muchas personas que yo escucho frases y expresiones: me voy a casar con este inconverso porque yo me lo voy a ganar para Cristo, ya casi está llegando a la iglesia. No, nunca el Señor nos garantiza de que del resultado de nuestra predicación todos los oyentes van a aceptar el mensaje. Lo que Él nos ordena es predicar el mensaje del Evangelio. El resultado le corresponde a Dios. Así que es una falacia, una burla, un irrespeto a Dios decir: yo me gano a fulano de tal para Cristo. No, tú no te puedes ganar a nadie, porque la palabra del hombre sin la labor del Espíritu Santo no van a tener un efecto. Si Dios el Padre no envía a Cristo a esa persona, lo dice Jesús. Y me gusta este pasaje porque hay muchas cosas doctrinalmente importantes. Dice el Señor: si vieran al Hijo del Hombre subir donde está primero. Aquí hablamos de su preexistencia, aquí hablamos de su deidad, de su omnipresencia. Jesús es Dios. Muchas doctrinas religiosas y sectas dicen de que Jesús es un Dios con D pequeña. Es una falta de respeto. Jesús es Dios. Si ustedes vieran donde yo estaba antes de venir, por supuesto estaba en la Trinidad, porque es una doctrina. La doctrina de la Trinidad es una doctrina céntrica en la Biblia. Quiero aclarar: la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la doctrina está presente en la Biblia. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está la Trinidad hablando. Descendamos y confundamos sus lenguas, en Génesis 11 está la Trinidad hablando. En la salutación de Pablo, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús, Mateo 3:16, habla de que el Padre habló, el Espíritu Santo aprobó en forma de paloma descendiendo sobre Jesús, y el Hijo bautizado por Juan el Bautista. Siempre la doctrina está presente en la Biblia. Y me gozo porque Jesús es Dios. Y siendo Dios, es el único que puede atender a las necesidades humanas. Entonces, había un comentario los discípulos. Y los discípulos dijeron: dura es esta palabra. Porque el Señor está haciendo un reclamo para muchos de sus seguidores. Ustedes me siguen porque ustedes solo están pensando en la comida. Ustedes me siguen porque solo esperan milagro. Ustedes me siguen porque solo están esperando un beneficio personal. Y aquí yo quiero aclarar: es importante seguir a Jesús, pero no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Personas que siguen a Jesús por un milagro, eso está muy bien. Pero cuando reciben el milagro, se apartan y se olvidan, se molestan por la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y tenemos que seguir a Jesús por lo que Él es. Él es justo, santo, bueno, misericordioso. Y nadie en este universo se dispuso a morir por un pecador como usted o como yo, más que el Señor Jesucristo. Preguntó en la Trinidad Isaías 6 el Padre: ¿quién irá por nosotros? Y Jesús dijo: yo iré. Jesús muere
en una muerte de cruz, violenta, ignominiosa, cruel. Dice el apóstol Pablo en Colosenses que el acta de los decretos escrita en contra nuestra fue clavada en la cruz. Todo lo que estaba en la sentencia en contra de usted y de mí fue clavada en la cruz. Y en la cruz del Calvario Jesús llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades y llevó nuestras maldiciones. Por eso es que ahora somos benditos. Y habla Pablo en la carta de Efesios una cantidad de bendiciones que tiene el cristiano. Pero quiero concentrarme en el pasaje que hemos leído. El Señor le dice que la palabra que es espíritu y vida es la que da vida al ser humano, porque la carne para nada aprovecha. Pero entre los oyentes había muchos que no creían, como pueden haber hoy también en los oyentes personas que no creen diciendo: si no me hace un milagro o si no me responde, yo no voy a creer. El Señor puede hacer todo lo que Él quiera. Él es Dios. Puede hacer lo que usted ni siquiera se imagina. Pero no lo hace porque Él es respetuoso de sus leyes. Y una de las leyes que el Señor tiene es la ley del libre consentimiento. No va a hacer el Señor nada sin que la persona crea en que Él va a responder. Dios no te va a obligar. Hubo un hombre allá en el Evangelio de Lucas cuyo niño estaba enfermo, epiléptico, grave. Un demonio lo tiraba al fuego y al agua para matarlo. Jesús, molesto, desciende porque sus discípulos no habían hecho nada. Y le dice Jesús: al que cree, todo le es posible. Y el hombre con sinceridad dice: ayuda a mi incredulidad. Entonces, ¿qué fe es la que yo necesito para que obre un milagro? Es una fe sencilla de creer y no dudar de que lo que Jesús dice es cierto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Acaso la gloria de Israel se arrepentirá o mentirá? Dijo Samuel, hablando de Dios. Entonces, cuando Él habla estas palabras, muchos se molestan y se van. Los intereses personales se sobreponen a los intereses del reino. Yo tengo una necesidad, por ejemplo, hoy. Yo le oro al Señor para que Él me responda. Pero si Él no me responda, no hay problema. Yo le doy a Él el voto de confianza, porque la Biblia dice: sabemos que a los que a Dios aman todas las cosas ayudan para bien. Si Él no me responde hoy, no hay problema. Yo espero gozoso y contento de que Él me va a responder mañana. Pero nunca voy a dudar de la eficacia de su palabra. El Señor le dice a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Todos se fueron, los otros discípulos. Está hablando de aquellos 70 que anduvieron viendo milagros y maravillas y que regresaron gozosos y contentos cuando miraban que los demonios se sujetaban al nombre de Jesús. Quedaron los 12. Y Jesús les pregunta: ¿quieren irse también? Y Pedro responde, muy impulsivo Pedrito: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Estimado amigo y hermano, ¿qué es lo que estoy diciendo en esta mañana? No hay problema que Dios no te pueda resolver. Cuando me despidieron con mi familia en la casa donde yo vivía, sencillamente por hacer un culto y ser cristiano,
Esa es la experiencia más horrible que yo no se la deseo a nadie. Andar rodando sin que nadie te pueda ayudar. Pero hay un Dios en los cielos, como dijo Daniel, que responde. Y en un mes el Señor me dio mi casa. Sin andar haciendo uso de la palabra de Dios, engañando a la gente, ni diciéndoles que pacten, ni que den dinero, ni que siembren, porque todo eso es una estafa, un engaño. Y un día de esto voy a tocar ese mensaje acerca del engaño espiritual. Únicamente reconocí en mi necesidad que el único que podía ayudarme era Jesucristo. Tenía un pastor, tenía una iglesia, y me congregaba y era un miembro de esa iglesia en ese tiempo como miembro, pero sabía de que lo que Dios dice en su palabra es veraz. Y le dije: Dios, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Me agarré esa palabra, creí esa palabra, alabé al Señor por su palabra, confié en su palabra, pero nunca le reclamé al Señor, porque Él solo nos invita: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dejándole a Él las cargas. Y no por vanagloria lo expreso esto, sino porque quizás muchos estén pasando necesidad. Y el testimonio en mi vida que sirva de aliento para aquellos que pasan necesidad. Que el Dios en quien usted y yo creemos es un Dios vivo y todopoderoso. Y después de esa casa quiero decirles de que Dios me dio 5 casas más. Y al tener tantas casas no hallaba qué hacer y empecé a venderla a algunos hermanos y a algunos amigos. Porque una cosa me di cuenta, de que el que busca a Dios lo halla. Y el que lo halla siente una paz y una tranquilidad. Dios nos invita en la persona de Cristo a que confiemos en su palabra. Fuera de la palabra, todo es fábula, invento y locura. Si la Biblia así lo dice, así es. Que dijo el apóstol tal, que dice el libro, nada de eso. Es lo que dice la Biblia. ¿A quién iremos? Dice Pedro en pregunta. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es para el Señor un cáncer? Estoy dando el testimonio de mi hermano en coma, desahuciado, porque él había buscado ese problema de tanto licor. Pero hay un Dios en los cielos y en la tierra que escucha y responde. Clama a lo justo y va a oír, lo libre de todas sus angustias. Y aquí Dios no tiene favoritismo para nadie. Dice la Biblia, Dios no hace excepción de persona. Ah, no, hermano, Dios le responde a usted porque está más cerca de Dios. No, falso. Todos tenemos libre acceso al Padre Celestial a través de Jesús. Deudas, problema en el hogar, matrimonio. ¿Qué problema el Señor no te puede ayudar a resolver? ¿Qué problema el Señor no te puede ayudar a resolver en esta mañana? Incluso no pierda la esperanza, aunque esté en coma, porque hay muchos que están enfermos graves y no están en coma. Mi hermano estaba en coma. Dios lo puede levantar, porque Él es fiel a su palabra. Yo le decía a Dios, tu palabra dice que todo lo que a ti pidiéramos en el nombre de Cristo tú lo vas a hacer. Yo te recuerdo tu palabra, Dios, y tu palabra es un compromiso para mí, porque yo soy tu hijo y yo creo tu palabra. Problemas de diferente naturaleza. No hay situación difícil que Dios no pueda resolver. Josué en el capítulo 10 le ordenó al sol: detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Dios entendió qué era lo que Josué quería y la luz
del día la alargó por 24 horas más. Y nunca hubo en la historia un día tan largo como eso, porque dice la Biblia que Dios oyó la oración de un hombre. Dios te bendiga en esta mañana. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Hooker. No pierda la esperanza. Cuando el hombre pierde la esperanza, se quita la vida y se va directo al infierno. Toda persona que se suicida, se lo lleva el diablo al infierno. Dios te bendiga.